Seguimos con otro problema donde aparecen funciones lineales y cuadráticas. Un viajero llega tarde a la estación de tren. Las funciones que relacionan la distancia e en metros a la estación con el tiempo transcurrido t en minutos desde que el tren se pone en marcha y en los primeros 12 minutos y aquí tenéis el espacio o la distancia que hay a la estación conforme pasa el tiempo del viajero y lo mismo para el tren. Observa que la primera función es lineal y la segunda es cuadrática. Luego hay bastantes preguntas separadas en 4 apartados A, B, C y D que vamos a ir contestando poco a poco. Apartado A. ¿A qué distancia se encuentra el viajero de la estación cuando el tren se pone en marcha? ¿A qué velocidad corre el viajero detrás del tren? B. ¿Alcanza el viajero al tren? Como veis, muchísimas preguntas. Estoy pensando en representar las dos funciones en los mismos ejes para poder explicar bien lo que va a pasar aquí. Tengo una función lineal cuya gráfica es una recta. En esta imagen tenéis lo básico sobre esas funciones que ahora no voy a repasar. Y el tren es una parábola, es una función cuadrática y aquí tenéis lo básico que ahora tampoco voy a repasar. Pasemos a representar. El espacio que recorre el tren conforme pasa el tiempo tiene esta ecuación. Cuando me preguntan a qué distancia se encuentra el viajero de la estación cuando el tren se pone en marcha, piensa que el tiempo t en minutos empieza a contar cuando el tren se pone en marcha. Me están preguntando, por tanto, la imagen del 0 en esta función. Veo que es menos 1500. A ver si menos 1500 está aquí, por decir algo. La recta que me indica la posición, o mejor dicho, los metros recorridos por el viajero conforme pasa el tiempo, pasa por este punto. Convendría hallar algún punto más para representar la recta, pero como no sé exactamente cómo se va a comportar después la parábola, prefiero esperar para poder representar la recta y la parábola en los mismos ejes y que todo quede bien. Pero ya podemos contestar esta pregunta. ¿A qué distancia se encuentra el viajero de la estación cuando el tren se pone en marcha? La estación está aquí, digamos, se encuentra a 1500 metros. Cuando la E sea 0, el pasajero estará en la estación, ya que D me mide la distancia que hay a la estación. Cuando el tren se pone en marcha, el pasajero se encuentra a 1500 metros de la estación. Otra pregunta, ¿a qué velocidad corre el viajero detrás del tren? Observa la ecuación, 400t menos 1500. Por cada unidad, por cada minuto que pasa, el pasajero va a recorrer 400 metros. Es la pendiente de la recta. Deduzco que la velocidad que lleva el pasajero es constante y es de 400 metros por minuto. Equivale a una velocidad de 24 km por hora. Si va corriendo deprisa. Apartado B. ¿Alcanza el viajero al tren? Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué momento? ¿Cuántos metros ha recorrido el pasajero hasta alcanzarlo? Y el tren representa las dos funciones en los mismos ejes e interpreta el resultado. ¿En qué momento se encontraba el pasajero a tan solo 100 metros del tren? Voy a hacer ahora ya la gráfica. Observa que alcanzar el viajero al tren equivale a decir que viajero y tren se encuentran a la misma distancia de la estación. Recuerda que E me indica los metros hasta la estación. El movimiento del pasajero es en forma de recta, vamos a suponer que es así. El tren, para t igual a 0, se encuentra a 0 metros de la estación, claro, y tiene forma de parábola 25t al cuadrado. Esta parábola tendrá el vértice en el 0, 0, es cóncava hacia arriba, en fin, es algo que hemos hecho cientos de veces ya. Y claro, para t mayor que 0, pues tendrá forma de parábola, será así, así, así. Y la cuestión es si en algún momento la distancia del tren a la estación y la distancia del pasajero a la estación es exactamente el mismo. Si es así, si la parábola y la recta se cortan, será porque en un momento determinado los dos se encuentran a la misma distancia de la estación y por tanto el pasajero alcanza el tren. En definitiva, tengo que resolver el sistema formado por la ecuación que me da la distancia a la estación del pasajero con la ecuación que nos da la distancia a la estación del tren conforme pasa el tiempo. Y mirar a ver si este sistema tiene solución. Pasamos a resolver el sistema. Por sustitución, 25t al cuadrado es igual a 400t menos 1500.
Voy a dividir entre 25 los dos miembros y pasar todo al primer miembro. Me queda esta ecuación de segundo grado completa. Pasamos a resolver con la fórmula. El discriminante me da 16, luego la raíz cuadrada es 4 y las soluciones son 12 entre 2, que es 6, 20 entre 2, que es 10. ¿Qué significa esto? Que en el instante 6 minutos y en 10 minutos la distancia del pasajero a la estación y la distancia del tren a la estación es la misma. Borro la recta para dibujarlo mejor. Cuando la t es 6, la e en ambos casos es 900. Vamos a pensar que aquí está 900. Y cuando la t es 10, en ambos casos es 2500. Vamos a pensar que 2500 está aquí, que estaría más arriba según esta escala. Pues la recta pasa por aquí y por aquí. Es esta recta que me indica el movimiento del pasajero, es una recta. Y la ecuación de movimiento del tren es la parábola esta, que pasa por el 0, 0, pasa por este punto, el tren va acelerándose, por eso tiene forma de parábola y tiene esta forma. Observa que inicialmente la distancia del pasajero al tren era de 1500 metros. Cada vez es menor, cada vez es menor, cada vez es menor. Llega un momento en que alcanza el pasajero al tren, incluso lo adelanta, como veis. Luego el tren alcanza al pasajero. Es decir, el pasajero se subirá al tren o a los 6 minutos o luego a los 10. Evidentemente se subirá aquí a los 6 minutos porque a partir de entonces ya el pasajero está dentro del tren, se supone. A la pregunta, ¿alcanza el viajero al tren? La respuesta es sí. ¿En qué momento? Pues a los 6 minutos. Insisto, se entiende que a partir de entonces ya se sube al tren. ¿Cuántos metros ha recorrido el pasajero hasta alcanzarlo? Piensa que ha recorrido 900 menos 1500, es decir, 900 más 1500, es decir, 2400 metros, corriendo a 24 km por hora. ¿Y el tren? El tren ha recorrido estos 900 metros. Y aún hay otra pregunta, ¿en qué momento se encontraba el pasajero a tan solo 100 metros del tren? Vamos a pensar que esto es 100. Me están preguntando en qué momento la distancia es 100. Tengo que averiguar esta t sub 0. ¿Cómo lo hago? Pues piensa que 25t al cuadrado es la distancia del tren a la estación, 400t menos 1500 es la distancia del pasajero a la estación. Yo quiero que la diferencia de estos dos números sea exactamente igual a 100. Esta es la ecuación de segundo grado que tengo que resolver ahora. Pasamos todo el primer miembro. Aquí tenemos más 1500 menos 100 más 1400. Voy a dividir entre 25 los dos miembros como hice antes y tenemos esta ecuación. Antes aquí había un 60, ahora hay un 56. Vamos a la fórmula de las ecuaciones de segundo grado y el discriminante es 32. Podemos simplificar, 32 es 2 a la quinta y tengo dos soluciones, divido entre 2, 16 medios que es 8, 8 menos 2 raíz cuadrada de 2 y 8 más 2 raíz cuadrada de 2. Un número es aproximadamente 5,17 y el otro número 10,83 aproximadamente. Claro, el número que voy buscando es el 5,17, algo menos de 6 como veis. En ese momento se encuentra exactamente a 100 metros. Luego, cuando pasan 10,83 minutos, es decir, por aquí, vuelve a estar a 100 metros. Pero se entiende que ya el pasajero ha subido el tren a los 6 minutos. Contesto la pregunta, ¿en qué momento se encontraba el pasajero a tan solo 100 metros del tren? Pues a los 5,17 minutos de ponerse en marcha el tren. Apartado C. ¿Qué hubiera pasado si el viajero hubiera corrido un poco más despacio? A 387 metros en minuto. Piensa que realmente ha corrido 400 metros en minuto. Si hubiera corrido un poco menos, igual se le hubiera escapado, ¿o no? Vamos a ver. Si hubiera corrido a esta velocidad, la ecuación de movimiento del viajero hubiera sido esta, 387 por t menos 1500. Vamos a resolver el sistema ahora, igual que hicimos en el apartado B, para ver si lo alcanza o no. Resuelvo ahora esta ecuación. Esta vez no puedo simplificarla. Da igual, la calculadora lo halla todo. El discriminante me da menos 231. Eso significa que no tiene solución la ecuación. Eso significa que en ningún momento
están los dos a la misma distancia de la estación, es decir, que el pasajero no alcanza el tren. Esta recta es algo menos inclinada y ya no corta la parábola del tren. Recuerda que la pendiente de la recta es justamente la velocidad y al ser un poco menor ocurre que la recta ya no corta la parábola. Aún nos queda un aparato de ¿cuál es la velocidad mínima que debe llevar el viajero para alcanzar al tren? ¿Cómo podemos contestar esta pregunta? Vamos a pensar que esa velocidad mínima es v. La ecuación de movimiento del viajero sería entonces v por t menos 1500. El tren no cambia, claro. Tendríamos que resolver este sistema. La v no es una incógnita, es un parámetro aquí dentro de este sistema. Haría lo mismo que en este sistema o en este. Igualaría v por t menos 1500 a 25t al cuadrado, porque es entonces donde la distancia del pasajero a la estación o la distancia del tren a la estación es la misma. Paso todo al segundo miembro y tengo que resolver esta ecuación de segundo grado. Piensa que esta ecuación de segundo grado tendrá solución si este número es 0 o más. En el caso de que sea 0, es porque la recta corta en un solo punto la parábola. Esa será la velocidad mínima que deberá ir el pasajero hasta alcanzar el tren. Insisto, si el discriminante es mayor o igual a 0, el pasajero alcanzará el tren. Vamos a averiguar cuándo es 0. 4 por 25 es 100, 100 por 1500, pues le añado 2 ceros más. La velocidad tendrá que ser la raíz cuadrada, positiva o negativa, pero claro, solamente cogeré la raíz cuadrada positiva, de 150.000, que observa es 387,298 y más decimales metros por minuto. Si va a esta velocidad o más, alcanzará el tren. Claro, cuando va a 387 no lo alcanza. Cuando va a 400 sí lo alcanza. Si va a 387,2983 también lo alcanzará, pero solo en un momento. La recta corta tangencialmente a la parábola. Bien, un ejercicio interesante donde hemos interpretado la gráfica, una recta y una parábola. Tenéis muchos más problemas de funciones de todo tipo en un enlace que hay en la descripción del vídeo. También hay ahí un enlace a la teoría. Todos los vídeos que hago los ordeno en la web aprendermatematicaas.org, ordenados por cursos y temas. Podéis leer el enunciado antes de ver el vídeo. Será fácil encontrar ahí algún ejercicio que os interese y no en YouTube, donde está todo desordenado.